yo espero que hayan anotado los nombres de los autores para repasarlos, ¿no? Por ejemplo, al principio mencionó a Ginsburg, ¿no? Pues lo digo así de muy rapidito, ¿no? Como señala Ginsburg, cuando el rastreo, ¿no? ¿Quién es ese Ginsburg? ¿No? Y yo creo que nosotros, como escuchas de una conferencia, tomamos nota de todos esos autores, nomás que fueron más, y señaló que ese era el punto nodal, uno de sus puntos nodales, la razón política. Vamos, no nos los explicó así, decir, entiendo como razón política, pero todo su discurso es explicar cómo se construye o cómo se consolida la razón política, o la política racionalizada, pues, ¿no? ¿Sí? Incorporada ya en una estructura de pensamiento. Y de esa manera yo pienso que esas son las grandes bondades de su propuesta. No estoy de acuerdo con algunas cosas que señaló, pero eso es lo de menos, ¿sí? O sea, digamos, sobre Pedro Castillo, ¿no? ¿Sí? Considerarlo como el culpable de la crisis porque no supo gobernar. Les digo, no era fácil, pues, ¿no? O sea, no es fácil. Y bueno, la situación que está, ¿no? Sigue siendo ese corolario después del proceso electoral. Pero no creo que Castillo haya sido, ¿sí? Siempre fue considerado un advenedizo, un cholo advenedizo, ¿no? Aquí diríamos un indio metido ¿no? Y bueno, aquí a nuestro negro más querido presidente negro más querido, fue asesinado, ¿no? Me refiero a Vicente Guerrero, ¿no? Fue asesinado, ¿no? ¿Por qué? Porque era negro, ¿no? Porque los criollos nunca lo iban a aceptar. Y es igual lo que ocurre en Perú, ¿sí? No lo van a aceptar. Y por eso la reticencia de la derecha criolla, latifundista, allá. Entonces, no podemos simplificar los procesos políticos. Creo que ahí tenemos para discutir con Jorge un buen rato. A mí Toski me pidió que elaborara la propuesta o el análisis de las políticas rurales en México. Y este es un trabajo que venimos realizando desde hace ya algunas décadas, trabajando sobre eso y lo hemos ido construyendo. Ahorita van a ver la manera en la que lo hemos construido, ¿sí? Porque cada año le vamos sumando, pues, ¿no? O cada sexenio le vamos sumando. ¿Sí? Cuidado, ahí se cayó el cerebro. ¿Le da la siguiente, por favor? Bueno, para empezar es un honor estar aquí otra vez en Sociología Rural, ¿no? Agradezco a María Almanza, ¿no? Sus gentilezas de toda la vida, ¿no? Su cariño. Y Álvaro, que es el único malvado que es capaz de hacerme regresar a Sociología Rural cuando yo había afirmado que nunca iba a regresar a Sociología Rural porque hace como 15 años hicieron lo que le están haciendo ahorita a Toski. Exactamente la misma cosa, ¿sí? O sea, uno actúa reglamentariamente con la disciplina académica y cuando ocurre eso, entonces el del error es Pedro Castillo y no los latifundistas de siempre. ¿Sí? Entonces yo había dicho que yo me iba a regresar, pero es el único que me ha traído aquí ya. Esta es la tercera vez que me trae. Y lo hago con mucho gusto, pues, ¿no? Además, ¿no? Con mucho cariño y con mucho gusto. Pues le tengo que obedecer porque es mi patrón. Bien, hay una cosa cuando siempre mencionamos a la política, nos movemos en este plano tan complejo, tan elaborado, como lo has explicado Jorge. ¿Sí? Ven ustedes, tiene una serie de aristas, una serie de aspectos que hablar de política nos mete en una dinámica muy elaborada, muy compleja, pero es muy rica, pues, ¿no? Yo prefiero trabajar las cosas de manera compleja porque de esa manera se extrae la mayor riqueza. Simplificarlo significa no explicar nada, ¿sí? No es decirlo de manera sencilla, sino hay que entenderlo en su complejidad. Y en su complejidad apenas atisbó Jorge con todo este planteamiento, Valtierra le incorpora otros elementos que van vinculados a esta cuestión de las políticas. Cuando hablamos de la política, generalmente nos referimos a un aspecto del quehacer humano, un aspecto de la actividad humana. Ya lo explicaba, ¿no? Política, bueno, tiene su denominación con aquella visión aristotélica que ya del son político, que viene
de la polis, ¿no? De la ciudadanía, ¿sí? De la ciudad, ¿no? De las relaciones dentro de la ciudad. Pero los que se dedican a ser ciudadanos son los que no son esclavos. Entonces los esclavos son cosas que hablan, ¿no? Eso no juega, ¿no? No son ciudadanos, no tienen derecho a ser considerados como parte de la polis. Dentro de este planteamiento hay una visión marxista que nos habla de estructura y superestructura. Yo espero que ustedes lo hayan estudiado en alguna ocasión, esta visión de cómo se corresponde estas relaciones económicas y las relaciones no económicas dentro de la estructura social. Y la política va exactamente enseguida de la economía, dentro de la clasificación científica de los marxistas. Y de esa manera se habla de la estructura y la superestructura, pero hay una visión así esto lo explica Marx en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, en una página, menos de una página lo explica, ¿no? De manera muy apretada, ¿sí? De manera muy apretada. Entonces uno tiene que leerlo y luego tiene que ponerse a explicar y puede llenar con un cuaderno explicándolo un solo párrafo, pues, bueno, una sola página. Muchas veces el decir que la política está determinada por la economía, ¿sí? Era caer en el economicismo marxista. Era lo que se le cuestionaba al marxismo, es tan sencillo como entender la política, es tan sencillo como entender la economía, ¿no? Bueno, sí. Pero esa era como que la política son los aretes de la economía. En que entendemos la economía, la política está sobreentendida. Pero Engels en ese debate es muy enfático y dice, no es cierto, los marxistas no hemos sostenido nunca esa dependencia. Hay una carta que él elabora a Weidemeyer, ¿no? Con W, y le dice, si así fuera, sería más fácil explicar la sociedad que una ecuación de segundo grado. Entonces eso no es cierto, así no puede funcionar. Entonces hay que trascender más allá de la visión marxista convencional y tratar de entender a la política desde otro. El discurso que nos da Jorge abre esa posibilidad, pero finalmente la política la tenemos que vincular, y creo que Jorge fue muy claro, con el ejercicio del poder. No puede ser de otra manera entendido, con el ejercicio del poder. ¿Qué tipo de poder? Pues el poder de subordinar a los otros, al otro. Dominio, subordinación, opresión, explotación, cualquiera de las formas de dominio que se puedan establecer. Y de esa manera aparece como ejercicio y también como estudio, ahí está el debate, pues no, entre ambos, entre el inglés y el español, ¿sí? Como ejercicio, pero también como estudio de las relaciones del poder. Y de esa manera, cuando entendemos esta visión, sobre todo como el ejercicio del poder, efectivamente siempre aparece la contradicción. Aparece a partir de las contradicciones, aparece a partir de los conflictos. Pero resolver un conflicto significa abrirle la puerta a que otro conflicto se instale de manera decisiva. Supongamos que tenemos un departamento, en una escuela, en una universidad, y dentro de esa escuela hay un grupo que quiere mantenerse como en la dirección todo el tiempo, y todos los demás se oponen, logran, después de años de estarle peleando, desplazarlo, y finalmente se instala este nuevo grupo, el otro sale, inclusive se oscurece, se invisibiliza, pero entra el nuevo y en corto tiempo, bueno, ya desaparecieron al contrario, ¿sí? Al que no era, al otro. Pero rápidamente dentro de ese grupo que llegó aparecen fisuras. Y de pronto otra vez viene la pelea al interior del grupo que desplazó, porque están repitiendo las mismas formas autoritarias, discrecionales, en fin, ¿no? Quiere decir que entonces el conflicto nunca aparece de uno y otro. Puede ser que este desaparezca, pero van a aparecer otros conflictos que están presentes en esa situación, vuelven a resituarse.
Obviamente que esas cosas no pasan en nuestra universidad, en nuestro departamento, eso no ocurre, ¿no? Esos son visiones, ejemplos inventados para que cualquier parecido con la realidad, peor para la realidad, ¿no? Sí. Y de pronto los que están empeñados en tratar de construir academia, en que han desarrollado años y años y años de academia y de personalidad académica, de pronto otra vez se ven enfrentados a discutir sobre, ¿cómo les digo yo? Siempre los alumnos que tienen las peores, o los maestros que tienen las peores características académicas, ¿sí? Quitan más el tiempo que el alumno que está dando resultados. Y uno tiene que atender al de acá y descuidas, ¿no? Siempre atiendes al que reprueba y no atiendes al que trae excelencia, ¿no? Pues yo he hecho lo que he hecho es ese ya ni lo pelo, ¿no? Me voy, ¿no? Lo desaparezco, ¿no? O sea, su responsabilidad es de él y yo me voy por lo... que no, háganle como quieran, pues, pero mejor prefiero dedicarle al otro porque es con el que salgo a campo, con el que voy a las comunidades, con el que me involucro dentro de las regiones y que da resultados, ¿no? ¿Sí? Con el que me hace crecer, no con el que me disminuye, pues. Y entonces dentro de esta visión de política como poder vuelve a aparecer la relación entre economía y política, pero adicionalmente aparece un elemento más, que es la cultura, que es esa interpretación donde la personalidad, los símbolos, las identidades, las trayectorias, le dan fundamento a la existencia de la sociedad. Pero entonces la sociedad aparece no como un conflicto de uno contra otro, sino un conflicto de muchos contra muchos. Son múltiples actores y múltiples escenarios de conflicto. Múltiples actores en conflicto y múltiples escenarios de conflicto. De diferente magnitud, de diferente tipo y de diferente manera. Y bueno, pues uno tiene que estar atento a todos los tipos de conflictos que se presentan y todas las formas de actuar y de solucionar. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que apreciar esta formación del Estado y tenemos que tener muy identificada una teoría del Estado, porque se refirió al Estado de manera, pero lo daba por hecho, pues, ¿no? De que nosotros conocemos la teoría del Estado. Y esa teoría del Estado nos lleva necesariamente a vincularnos con el ejercicio del poder y con las formas de dominio, cualquier que sea. Y entonces esa formación del Estado tiene que ver con las organizaciones a las que me voy a referir en el transcurso de la explicación. Cuando hablamos de lo rural, porque hablamos de política rural, igual que la política, ya nos lo decía Tocayo, son conceptos dinámicos, no pueden ser conceptos fijos y inamovibles, son conceptos dinámicos. Lo rural también. No es lo mismo ahorita hablar de lo rural a que habláramos de lo rural hace 50 años. ¿Sí? Hace 50 años o 60 años, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, y aunque era una ciudad, considerada como una ciudad, pues todas las calles eran de tierra. ¿Sí? Había como 3 calles pavimentadas, además de la carretera, pues, ¿no? ¿Sí? Todo lo demás era de tierra, pero era una ciudad. Es inconcebible una ciudad hoy donde la mayoría de sus calles sean de tierra. ¿Sí? Así. De tal manera que entonces es un concepto dinámico y se articula lo rural con lo urbano, pero ahora antes podíamos ser muy distintivos en que decir que lo rural era la agricultura y era el campo, y que lo urbano era la industria y era la ciudad, pero ahora tenemos agroindustrias, ¿no? ¿Cómo agroindustria? ¿No? ¿Y dónde están? ¿En la ciudad o en el campo? Están en la ciudad y en el campo. Están en el área urbana y en el área rural. O por ejemplo, como decir que el 60% del territorio de la Ciudad de México es rural. Me encanta decirlo, ¿no? Que parece una paradoja, ¿no? ¿Sí? No, es una paradoja. ¿Sí? El 60% del territorio de la Ciudad de México es rural. 59.5%, ¿no? En sus estadísticas. Y dice, ¿cómo? ¿La ciudad es rural? Pues sí, entonces ¿dónde queda la distinción entre lo urbano y lo rural? ¿Sí? Ahí se nos rompe el concepto. La población en México que se consideraba rural, de acuerdo con los datos de INEGI,
En 1950 el 70% era rural. Para el año 2000 el 30%. En la actualidad entre el 20 y el 18% se considera que es rural. De la población económicamente activa de nuestro país. Quiere decir que se ha despoblado el campo, ¿sí? Y se han ido a la ciudad. Bueno, cuando se van a la ciudad se llevan el campo también, en ideología, en cultura, en comportamientos, en formas alimenticias, en fin, ¿no? En 20.000 maneras se trae uno el campo incorporado. Pero al mismo tiempo el campo queda despoblado, pero ¿significa que entonces lo rural lo vamos a seguir entendiendo de la misma manera? Pues no, porque las problemáticas las vamos a tener de otras formas o de otras maneras. ¿Sí? Eso nos lleva a pensar inclusive si tendríamos que seguir sosteniendo la Universidad Rural de México, como Chapingo, la Universidad Rural de México, o quitarle lo rural y darle, ¿no? O si tendríamos que seguir sosteniendo la única carrera que es rural, es sociología rural, ¿no? ¿Existe la sociología rural? Eso tendríamos que preguntar, ¿no? ¡Auch! Sí, porque eso le pone fuera a un montonal de títulos, ¿no? Los títulos del ingeniero agrónomo sociólogo rural, ¿no? Cualquier cosa que quiera decir eso, ¿no? En serio, de verdad, es el título con el que se egresa de esta carrera, ¿no? Ingeniero agrónomo especialista en sociología rural, hijo, ¿no? A mí me encanta decirlo, ¿no? Porque luego como ando en campo con algunos sociólogos rurales, les digo, él es el ingeniero, ¿no? Pregúntenle el NPK de los fertilizantes, cómo se desarrolla en la fisiología de la planta, ¿no? Ya lo cocino. Cuando hablamos de las políticas públicas, hay un poquito de debate que, o sea, no crean que le pregunté nada más así por buena gente, no era con biblilla porque sabía lo que venía. ¿Sí? Pero es una discusión que tenemos años desarrollando, ¿verdad? ¿Sí? Esta misma, tenemos años desarrollando este debate sobre las políticas públicas, las políticas del gobierno, las políticas de Estado, la agenda pública, la gobernanza, en fin, ¿no? Este debate, ¿sí? Creo que valdría la pena ampliarlo, porque es un debate que no creas que culmina en un seminario, sino ahí lo traemos una y otro años tenemos desarrollando. Pero hemos llegado a algunos puntos para distinguirlo, y eso es lo que nos ha enseñado Jorge. La diferencia entre la política pública y la política de gobierno. Y tiene que ver con la amplitud en tiempo y la amplitud en ejercicio. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, la política pública de la vacunación, de la Cartilla Nacional de Vacunación, que no sé, el programa de Alianza para el Campo, ¿no? Tenían cambiado como 3 veces, 5 veces el nombre, ¿sí? Y finalmente lo desecharon y lo cambiaron por una serie de otras, ¿no? No es lo mismo la política ¿cómo se llama?, de precios de garantía, que existió hasta 1980, por decirlo de alguna manera, ¿no? 82, ¿sí? A la política de liberación de los precios y a la vuelta, otra vez, a la política de precios de garantía. Estos precios de garantía, esta propuesta de precios de garantía son iguales a los precios de garantía de antes de los 80, vamos, la visión keynesiana de los precios de garantía. Bueno, ¿será que la política económica del presidente Andrés Manuel es la misma que la política keynesiana? ¿Es la continuación de la política keynesiana? Bueno, medio que se parece, ¿no? Medio que tiene algunos visos de eso, pero no es la política keynesiana, no se comprende como política keynesiana. Entonces, ¿quiénes son sus teóricos? ¿No? Y es ahí donde Andrés Manuel como que nos da la vuelta, ¿no? Porque no hay. No tendría que ser el teórico, es él o Lula, ¿no? Cuando mucho, ¿no? Pero entonces la trascendencia de las políticas públicas es una trascendencia en tiempo y en espacios, en regiones. Les decía yo, la cartilla de vacunación, pero estaba vinculada con una política mundial de la Organización Mundial de la Salud. No crean que se le ocurrió a los mexicanos, ¿sí? Hay política de vacunación, hay cartilla de vacunación en toda América Latina, no en todo África,
pero en algunos países de África, en algunos países, en Europa hay cartillas de vacunación. ¿Sí? Hay limitaciones en las políticas de gobierno. ¿Cuáles son las limitaciones? La temporalidad. Fíjense cómo lo dice Andrés Manuel. El programa ese de apoyo a los viejitos o a los jóvenes va a durar este sexenio. Eso sí se les puedo asegurar. Lo que sucede en el sexenio que viene, quién sabe, si ganan los del PAN y los del PRI, pues seguramente que lo van a modificar. Pero si ganan cualquiera de las corcholatas que traen, pues también probablemente le metan mano y lo modifiquen en parte o en todo, pues, ¿no? Entonces lo deja impreciso. ¿Por qué? Porque esa es una política del gobierno de Andrés Manuel. Eso es lo que quiere decir. Y entonces su alcance, su limitación y su alcance es el periodo de gobierno. Y acaso un poquito más. ¿Sí? De tal manera que entonces nosotros tendríamos que hablar de esta visión de las políticas nacionales y la globalización, que es una de las cuestiones. Nosotros definimos las políticas. Nosotros definimos, por ejemplo, la política de importaciones y exportaciones de nuestro país en alimentos. ¿Sí? Nosotros lo definimos. Bueno, hay un gran empeño. Hace parecer, Jorge, como que en la Secretaría de Agricultura estaban, no hombre, ahí traen un conflicto entre Víctor Suárez y Víctor Villalobos, pero del tamaño del mundo. O sea, Víctor Villalobos, el secretario, Víctor Villalobos, el subsecretario. Suárez, ¿qué dije yo? Víctor Villalobos es el secretario, Víctor Suárez es el subsecretario de política para la autosuficiencia alimentaria, etc. ¿No? Y entonces, pero esos están confrontados, ¿sí? Confrontados. ¿Y por qué eligió a Villalobos, ¿no? Sabiendo que estaba por los transgénicos y ¿no? Y el otro está en contra de eso, pues, ¿no? ¿Por qué los puso juntos, no? Sí, como para meter en la misma jaula dos gallos diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué los pusieron ahí? Pero ¿por qué puso a Villalobos arriba y a Suárez abajo, ¿no? ¿Sí? O sea, de tal manera que entonces ahí traemos una situación de, a lo mejor Suárez era demasiado radical, ¿no? Es demasiado radical, ¿no? Porque él no viene de sus vínculos con la iniciativa privada en el campo, sino viene de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas, ¿no? ¿Sí? Por funcionario de la Sí, fue funcionario, pero además es uno de los promotores más importantes del plan de Ayala del siglo XXI. Y entonces, de pronto uno dice, vean, entonces, bueno, Víctor es sí, un compañero de muchos años, ¿no? Con esto les quiero decir, ¿quién define las políticas a nivel nacional? ¿Quién define si compramos maíz amarillo o no compramos maíz amarillo? ¿Por qué sube de precio el huevo? ¿Sí? Y entonces cuando nosotros vemos estas políticas nacionales, vemos que el alcance del Estado nacional cada vez está limitado por la presencia de la globalización, sobre todo de las empresas transnacionales que aparecen junto con esta globalización. De tal manera que entonces se disminuye la capacidad de decisión nacional y se sustituye por la capacidad de decisión supranacional. ¿Sí? Vamos, de instancias no nacionales. ¿Sí? ¿Quién define el aumento salarial? ¿Será que nuestro 4% ese que nos acaban de otorgar, ¿no?, a los profesores, lo decidimos en la mesa de negociaciones entre los profesores y las autoridades? No, eso viene en indicación a las autoridades del presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Y a la Cámara de Diputados quién les dijo? Los de la Secretaría de Hacienda. ¿Y a los de Hacienda quién les dijo? ¿Cuál tendría que ser el aumento? Pues ese aumento se lo establecieron desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a lo último de los. Quiere decir una instancia supranacional. Y uno dice, ¿por qué ellos? Porque adivinen quiénes están definiendo los términos de estabilidad económica y de desarrollo y de formas de crecimiento y demás. ¿Sí? Y bueno, así no, ¿a poco creen que la beca, la gran lucha de los estudiantes becarios, ¿no? ¿Sí? O que se extienda la beca durante más tiempo, tampoco lo decidimos nosotros, ¿no? Creo que ni nos damos cuenta si nos aumentan o no nos aumentan, ¿no? Digo, porque hay becas para los estudiantes, pero para becas también para algunos profesores, ¿no? ¿Sí? Cuando vemos entonces estas cosas, decimos, las fronteras nacionales quedan desdibujadas y estamos entonces en una situación diferente.
Quiere decir que eso se está moviendo en el plano geopolítico y eso nos está obligando a modificar las formas de tomar decisiones. ¿Sí? Vamos, no es lo mismo. Hay dos condiciones actualmente que depende de cómo se resuelvan, van a orientar la forma de definición de las políticas públicas o las políticas nacionales. ¿Sí? Uno de ellos es la guerra en Ucrania. Fíjense que dije la guerra en Ucrania, no la guerra con Ucrania o de Ucrania. Porque no se está enfrentando Rusia contra Ucrania, se está enfrentando Estados Unidos, Europa, contra Rusia y China. ¿Sí? Al final está la pelea contra Rusia va dirigida contra los chinos, porque esos son los que les tienen miedo. ¿Sí? Y entonces, ¿y cuál es el escenario de conflicto? Ucrania. ¿No? Que les mandamos tanques más grandes, pues pónganse a usar porque tenemos la bomba atómica. ¿No? Así ya de ese tamaño va la bronca. ¿Sí? Esa es una situación de conflicto y con ese argumento sube el precio del maíz amarillo, sube el precio de los fertilizantes, sube el precio de los alimentos. La otra es la emergencia en América Latina de los gobiernos no completamente neoliberales. Les digo no completamente porque pues, Andrés Manuel podrá decir que no es neoliberalismo, pero muchas de las políticas que sigue desarrollando, de las acciones de gobierno que sigue desarrollando, son de corte neoliberal. ¿Sí? Junto con eso, el ingreso de Lula prácticamente modifica la correlación de fuerzas. Se va Bolsonaro y entra Lula, pero espérense, entró Lula de nuevo, pero Lula en su mes y medio que lleva de gestión, no, es un mes y días de que lleva de gestión, ya propuso integrar a Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil, no solamente en un mercado común, sino quitar las barreras arancelarias, abrir una moneda común como en Europa, como el euro, y quitar los pasaportes, las visas. ¿No? Andy, Jackson, ¿no? ¿Y a quién van a invitar enseguida? ¿No? ¿A quién van a invitar? Ahorita se quedan en stand-by esperando a ver quién va a llegar. ¿Sí? A ver quién va a llegar. Pero Lula, antier, el miércoles, dijo que invitaba que con esos países del Cono Sur se hiciera el Tratado de Libre Comercio con China. Mira, ¿no? Quiere decir que ahora ingresan, ya no es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino con China. Y se revive aquella organización de países emergentes, de economías emergentes que se llamaba el BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? BRICS. Y cuando se perdió con la entrada de Bolsonaro, salió Brasil, ¿sí? Salió Brasil, pero regresa Lula y regresa BRICS, ¿no? Y entonces otra vez las economías emergentes, las 5 economías emergentes que no son el grupo de los 7, ¿no? De los 7 grandes países, estas 5 economías dicen nosotros también jugamos, ¿no? Nosotros también opinamos. Y eso es una modificación, esos dos elementos es una modificación en la geopolítica a nivel mundial. Tenemos que tomar en cuenta para analizar las políticas que se están desarrollando en nuestro país, sí, y sobre todo para el campo, porque van a repercutir de manera directa, ¿sí? No es así de que yo me hago un ladito y ahí peleense a ver qué pasa, ¿no? Ya no hay de eso. O sea, así como hay organismos supranacionales, también al dibujarse las fronteras se establecen nuevas formas de conducta geopolítica a nivel mundial. Sin embargo, hay una racionalidad en la política, por eso, ¿sí? Ese debate que tenemos sobre la racionalidad, donde los intereses de dominio se representan se vinculan de manera fuerte con los intereses económicos. Eso no lo podemos eludir, ¿sí? Nada más que antes lo podían decidir de manera en automático, ¿no? Y ahora ya no es tan sencillo, pues, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones de que no sea tan sencillo? Lo veremos enseguida. De tal manera que entonces esa justificación del dominio a nivel general puede expresarse en leyes, en políticas o en programas. Programas como el programa especial concurrente, ¿no? Que si quieren se los platico. Pero, o como políticas, ¿no? Como política de Sembrando Vida. O como leyes, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ¿no?
o como las modificaciones al artículo 27, o como las modificaciones a la ley de energía, o como, vamos, no crean que esas son ocurrencias o se dan de manera casual, ¿no? Sino esas tienen una tendencia, tuvieron una tendencia durante más de 30 años, y durante 30 años se mantuvo una resistencia, pero después de esos 30 años empieza a modificarse, no lo logran hacer de manera completa porque no toman las decisiones de manera definida, vamos, con energía, como que titubean, como que les tiembla la mano a veces, ¿no? ¿Sí? Como que no es Víctor Suárez, sino Víctor Villalobos, ¿sí? Para decirlo en términos más cercanos, ¿no? De tal manera que muchas cosas en esas vinculaciones aparecen de manera explícita, pero también pueden aparecer de manera implícita, ¿sí? Cuando nosotros hemos estado, esto nos costó un trabajo como unos 15 años poderlo elaborar, que era, ¿cuáles son nuestras propuestas teóricas? O sea, ¿cómo le hacemos para nosotros poder comprender la realidad rural de nuestro país, o la realidad de cualquier proceso? Y entonces decíamos, tenemos que ubicarlo a partir de 5 elementos, Entonces, lo tenemos que ver como proceso, no lo podemos ver estático, lo tenemos que ver como proceso. Y en el proceso, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que continúa y dónde están las rupturas? Eso se lo puedo enviar, o les puedo decir dónde está de manera más explicada, ¿no? ¿Sí? Y se lo puedo mandar algo para que se lo pase a todos ustedes, ¿no? En el texto de Leonardo, ¿sí? Este fue el editor de ese texto. Sí. Sí, se los hago llegar también. ¿Sí? O sea, lo tienen, pues. Pero entonces lo podemos ver como proceso, pero no lo podemos ver de manera pequeña, vamos, en visiones de corto plazo. Lo tenemos que ver en una visión de grande alcance, porque entonces nos va a proporcionar un sentido y nos va a proporcionar una perspectiva. Quiere decir, si el proceso va para allá, pues lo que sigue es para allá, ¿no? Vamos, no es así que va para allá y ahora se viene para abajo, no, sigue para allá, ¿sí? Vamos, cuando vemos esa larga duración, nos permite generar perspectivas, sentidos y alcances, ¿sí? Y finalmente, esta visión que nos presentaba Jorge, que es los conceptos son dinámicos, las realidades son dinámicas, lo rural está cambiando, las políticas están cambiando, una y otra vez, y tenemos que apreciar esos cambios, esas dinámicas. Y es complejo porque integra diferentes vertientes, múltiples determinaciones. No son escenarios simples, así de, eso se entiende de cualquier forma, no. Hay que entenderlo en su complejidad porque es donde podemos extraer la mayor riqueza. Y finalmente siempre aparece el conflicto, siempre está el conflicto. Hay algunas corrientes de interpretación social que eluden el conflicto, ¿no? Los que van sobre la visión funcionalista y estructuralista, ¿no? ¿Sí? Generalmente eluden el conflicto. El conflicto no lo quisieran tener presente en los escenarios, pero el conflicto es terco, siempre está ahí. Yo le digo, él lo explicaba diciendo desde la familia, ¿no? Desde el individuo, ¿no? Si no tengo con quién pelear, me voy así, si no hay nadie, me paro frente al espejo y le miento la madre que está ahí, ¿sí? Pero siempre aparece el conflicto, ¿sí? Siempre está el conflicto, en todos los niveles, ¿sí? Bueno, con esos 5 elementos, con esas 5 distinciones, entramos a la explicación siguiente. Y esta explicación, es que con este cuadrito me podría pasar como 1 hora, pero no voy a pasar 3 minutos. Esto es la línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo. Y entonces, este verde se representa como el ciclo Kondratiev-Wallerstein. Kondratiev es el teórico de los ciclos económicos que desarrolló hasta 1920-24, cuando era un economista ruso, pero cuando estaba en época de Stalin, entonces se le ocurrió decir que en el periodo de descenso del ciclo B, en la fase B, que estábamos entrando a la fase B en ese periodo, entonces en ese periodo las revoluciones, las transformaciones son más lentas o no se dan. Estás en contra de los programas del Partido Comunista de la Unión Soviética a Siberia, ¿no? Y ya lo desbarataron, lo corrieron de la Academia de Ciencias y se perdió la obra de Kondratiev durante años hasta que la recuperaron los trotskistas con Mandel
en los años 70. ¿Y por qué en los años 70? Porque de manera casual en los años 70 se da la segunda emisión de la gran crisis que había predicho Kondratiev en los ciclos económicos largos. ¿Sí? Entonces, otra vez la crisis. ¿Cuál crisis es esta? Esta crisis que venía hacia abajo y hacia 1970 vuelve a aparecer esta crisis. Y aquí aparecen las explicaciones de Mandel. ¿Sí? Y vuelve a recuperar. ¿Y quién? Bueno, de esto ya nos había hablado Kondratiev, y se recupera Kondratiev y vuelve a ponerse, nos ponemos a estudiar a Kondratiev de nuevo. ¿Sí? Quien lo retoma es Wallerstein y le desarrolla esta visión de que el conflicto se va a resolver más o menos hacia el 2025-2050. ¿Sí? Junto con ello, junto con este fenómeno de fase A, fase B del ciclo Kondratiev, viene esta vía usuraria comercial, que significa la relación con los ciclos de acumulación de capital. ¿Sí? Se modifican los términos de acumulación de capital y se modifican los términos del dominio de un sector del capitalismo. En vez del sector atrasado de la economía capitalista, que serían los caciques, los latifundistas, los usureros, empieza a aparecer la vía agroindustrial de dominio. Y esa vía industrial de dominio, sustituyendo a la vía usuraria comercial, se va a presentar con nuevas posibilidades en la transnacionalización. ¿Sí? Y entonces aparece, en vez del dominio de los coyotes y caciques, aparece el dominio de las grandes transnacionales a partir de los dominios verticales de las economías. Vamos, ya no están esperando a ver qué siembren los campesinos para irse los a quitar, sino ellos les dicen que tienen que sembrar. Es más, les dan el crédito para que lo siembren. Es más, les dan estímulos a los mejores productores. Es más, concentran todo, garantizan que la industria pueda subsistir a partir de asegurar que se tienen los insumos, las materias primas para que la industria funcione. Como el ingenio cañero o el beneficio como el ingenio cañero o el beneficio cafetalero o las empacadoras o les puedo seguir ahí, las cerveceras con los cerveceras, ¿vale? Las tequileras. ¿De acuerdo? Las tequileras, en fin, ¿no? Las uvas, las hortalizas, las frutas, en fin, ¿no? Empiezan por las ramas industriales, agrícolas industriales, más, digamos, de menor, de ciclos de reproducción más cortos, pues, ¿no? Vamos, no es lo mismo sembrar un agave tequilero que dentro de 5 o 7 años me va a empezar a dar, a sembrar jitomate que en 3 meses tengo la producción. ¿Sí? Entonces los ciclos de reproducción son más cortos en las hortalizas y en algunos frutales. ¿Sí? Al mismo tiempo, el modelo Keynes que se había establecido después de la crisis de 1929-32, ¿sí? Ese modelo Keynes que vino, digamos, siendo eje hacia este periodo, es el periodo donde se desploma y va a aparecer el modelo Friedman, Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, y posteriormente el modelo neoliberal, con el consenso de Washington, 1978. Pero antes ya el modelo Friedman en 1974 se había establecido en Chile y había dado resultados. Claro, en el Chile de Pinochet, ¿no? ¿Sí? Pero junto con ello, en México, entre este periodo, en 1982, no se estableció el modelo de austeridad ni neoliberal de manera definitiva. Y uno se pregunta bien, ¿por qué? Por la petrolización de la economía. ¿Sí? Por la petrolización. Hay un libro que acabamos de publicar, que es el libro del ingeniero Rogelio Posadas del Río. Que si no conocen al ingeniero Rogelio Posadas, el Popo, ¿no? Aquí hace su nombre de cariño, el Popo. Él mismo dice, yo soy el Popo, ¿no? ¿Por qué eres el Popo? Porque dice, soy tartamudo y siempre me presentaba como yo soy Rogelio Popo Posadas, ¿no? Él siempre ganaba los premios a ser el mejor profesor porque daba la clase y el repaso al mismo tiempo. Ese no es un chiste mío, es un chiste de él. O sea, para que vean la personalidad tan... O sea, ya lo verán porque el 22 de febrero va a venir a dar una plática y se va a volver a explicar su vida.
y Rogelio Posada. Y Rogelio Posada nos decía exactamente esto, nos explica muchas cosas. Y nos decía precisamente cómo en el periodo que él le tocó ser el primer rector, Chapino no tenía problemas. Queremos tener 12 casas nuevas 12 casas para profesores. ¿Por qué 12 y no 40? Bueno, está bien, 40. Sí, está la colonia profesor. No crean que todas, nomás la segunda ampliación. ¿Sí? La tercera ya le correspondió a otros. ¿Sí? Pero así era, ¿no? Los alumnos decían, queremos el 20% de incremento aviático. ¿Por qué el 20? ¿El 100? ¿No? Así se los daban. El gobierno les ofrecía el 100. ¿Sí? Nada, no, olvídate eso del 4% de aumento salarial, eso es una grosería, ¿no? Como 4%, ¿no? Son centavos los que nos están dando, ¿no? A veces ni siquiera queremos que nos aumenten porque nos van a descontar más impuestos, ¿no? Sí. Nos pasamos de la raíz. Pero entonces tenemos esto se maneja de manera simultánea y esto es lo que se expresa como crisis. ¿Crisis qué? Crisis del modelo, crisis del ciclo económico con Raquel Wallenstein, ciclo de la vía de dominio y crisis general del sistema capitalista, crisis rural, crisis agrícola, desplome de precios, sustitución de cultivos, crisis de hegemonía, porque Estados Unidos pierde el dominio indiscutible, eso es lo que quisiera decir de hegemonía. Y finalmente, Wallenstein nos anticipa que hay una crisis de sistema, ¿sí? Una crisis de sistema, pero de muy largo aliento. ¿Cómo lo podemos entender esa crisis? Como una crisis permanente, no hay capitalismo sin crisis. Es una crisis de larga duración, ya nos anticipa Wallenstein que para el 2025-2050 se resolverá. Bueno, ya está, eso lo dijo en 1970, ¿no? Ya estamos cerquita del 2025, ¿no? Quiere decir que ya estamos en el proceso de resolver esta situación, sí, en la redención de Wallenstein. Y hay una formación de bloques, Estados Unidos, Japón, Unión Europea, pero hay nuevas opciones como los BRICS, ¿no? Esta es, digamos, la parte económica. Ahora veamos la parte, no de la política, sino de las políticas y las leyes. Aquí están los presidentes. Cuando empezamos a hacer esto, nos íbamos por aquí. Y de aquí para acá lo hemos ido aumentando, lo hemos ido sumando. Pero la tendencia se mantiene. Otra vez la línea de tiempo, la roja. ¿Sí? Pero ahora vemos que a la reforma agrarista radical promovida por Cárdenas, donde aceptó todos los elementos del programa agrarista radical, menos la autonomía organizativa, esta autonomía organizativa nunca se la dio, sino que incorporó a los campesinos en la Confederación Nacional Campesina y los unció al gobierno revolucionario y al Partido Revolucionario. ¿Sí? Y al Partido Revolucionario. Otra vez aparece aquí hasta 1940, cuando se inicia la contrarreforma agraria. Y la contrarreforma agraria vuelve a apoyar al modelo agroexportador, protege al latifundio y a la inversión privada extranjera y se desarrolla la represión de manera sistemática. Y uno dice, bueno, ¿y eso significó la contrarreforma? Eso podríamos entenderlo como política. Pues no era exactamente una política, pero era el comportamiento que se tenía por parte del gobierno. Y junto con ello va dando lugar a una serie de orientaciones, como por ejemplo las modificaciones a la Constitución en el artículo 27, la incorporación de los cultivos protegidos legalmente, la ampliación de la frontera de la propiedad privada, ¿sí? frente al ejido y a la propiedad comunal, ¿sí? Y eso significa las modificaciones al artículo. El alemán hubiera querido, en el periodo alemán se hubiera querido que se hubiera detenido el reparto agrario y eliminar al ejido y a la comunidad como figuras de propiedad agraria. ¿Sí? Se termina el reparto agrario, pero además el ejido y la comunidad ahora se pueden vender, comprar o enajenar de cualquiera de sus formas. Ya no está protegido. Pero se mantuvo esa protección hasta 46 años después, hasta que vienen las modificaciones del 92 de Salinas. ¿Y eso qué significa? Que durante 46 años estuvieron el grupo dominante
picando piedra, buscando la manera de lograr que se detuviera el reparto agrario y que se disminuyera el ejido y se disminuyera la propiedad comunal. ¿Sí? Yo espero que hayan leído el artículo 27 y ubiquemos con claridad que el ejido y la comunidad son dos figuras de propiedad agraria diferentes. ¿Sí? Muy similares en muchas formas, pero son diferentes. O sea, si, vamos, en alguna ocasión les preguntaba allí en el CIESTAM a los compañeros, profesores y estudiantes, les decía yo, cuando hablamos de propiedad comunal, ¿a qué comunidad nos referimos? ¿No? Y había 2 o 3 que se lo sabían y los demás 50, 70 no se lo sabían. En la maestría y en el doctorado estamos estudiando problemas económicos agroindustriales y no se lo saben, ¿no? ¿Cómo nos podemos mover en ese plano que nos decía Álvaro? ¿Cuáles son las exigencias para una universidad rural? En ese periodo, adicionalmente, al cambiarse la vía usural comercial y el keynesianismo por la vía agroindustrial y el neoliberalismo, va a aparecer en medio, en ese periodo, una fuerte estatización. No hay un solo producto agrícola que no esté estatizado. Vamos, si hablamos de leche, hablamos de Liconza. Si hablamos de maíz, frijol, hablamos de Conazú. Si hablamos de bodegas, hablamos de Burucón. Si hablamos de tabaco, de Tabamés. Si hablamos de azúcar, Azúcar S.A. Si hablamos de seguros, Anaxa. Si Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Si hablamos de créditos, hablamos de Banrural. Si hablamos, vamos, no hay un solo aspecto de la vida rural que no esté intervenido por el gobierno. Quiere decir que entonces hay una fuerte estatización. Hay una fuerte estatización. No hay un solo cultivo que no tenga su correlato en una empresa de gobierno. ¿Sí? Y el gobierno controla todo. Vamos, a través de sus empresas, por ejemplo, Inmecafé, que controla todo. Nuevas variedades, control de plagas y enfermedades, dotación de fertilizantes y plaguicidas, establecimiento de asesoría técnica a través de INIFAP, o de línea, no, de INIFAP no sé, de línea, comercialización, precios de garantía, garantía de bodegas de acopio, distribución a nivel internacional, representación cafetalera en la Organización Mundial del Café, todo eso lo controlaba el gobierno. ¿No? Quiere decir que el productor estaba uncido a la estructura del Inmecafé. Cuando el Inmecafé desaparece en 1988, los cafetaleros dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que se les ocurre es ir a tomar las oficinas del Inmecafé, pero ya estaban abandonadas, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos con esos escritorios? ¿No? Pues los quemamos, ¿no? Está bien quemados, no hay calapa, los quemamos. ¿Sí? Está bien queman, pero si ya nadie los quiere. ¿Sí? Ya nadie te va a venir así, oye, ¿por qué quemaste mis escritorios? No, te lo hubieras llevado. ¿Sí? No sé si les explico bien. Prácticamente se desmanteló de manera abrupta la intervención y se le abrió la puerta para que ingresaran las empresas transnacionales. Y uno diría, oye, a partir de 1988 la Nestlé se presenta de manera... No, hombre, la Nestlé estaba metida en sus propias broncas. Estaba desbaratado el mercado del café y de la leche y del cacao a nivel mundial y la Nestlé no tenía capacidad para ingresar de manera fuerte en nuestro país. Se tardaron hasta el 2005, 2006 en volver a presentarse como una opción e ir ganando terreno otra vez y empezar a establecer los términos del dominio sobre los cafetaleros. Aquí la pregunta es si los cafetaleros ¿qué hicieron en esos 20 años? ¿Sí? Hicieron sus organizaciones. Y crearon una experiencia enorme a nivel nacional y mundial. Junto con ello, uno podría decir que a partir de 2018 tenemos una nueva política económica. ¿Será que tenemos una nueva política o es la misma política nomás que con toques distintivos diferentes? De tal manera que entonces aquí otra vez decimos ¿y cómo se expresa la política? ¿Se expresa como una sola política o hay una sustitución de políticas? ¿Y a qué se corresponden esa sustitución de esas políticas? Bueno, esas políticas se orientan hacia la formulación de leyes, ¿no? Como los cambios en la Constitución, como los cambios en la Ley Federal de Reforma Agraria o la Ley de Fomento Agropecuario
o en proyectos como el Sistema Alimentario Mexicano en el periodo de López Portillo, ¿no? Pero posteriormente vienen una serie de iniciativas, como por ejemplo el programa de Alianza o Alianza para el Campo, ¿sí? Luego le llamaron Alianza, luego ya le quitaron ese nombre, pero finalmente era cómo refaccionar a los grandes empresarios agrícolas mexicanos, con cerca del 80% del presupuesto que se destinaba para el programa de Alianza y el 20%, ¿no? para los productores pequeños y medianos. Entonces a los grandes productores les podrían dar en aquella época 10, 12 millones de apoyo, ¿sí? Para compra de tractores, eran 4 o 5 programas estrellas, ¿no? El programa ganadero, el ganadero lechero, el programa de mecanización, el programa de establecimiento ¿cómo se llama? De riego, pero ya no el riego rodado, sino el riego, el riego por goteo, ¿sí? Los sistemas de riego por goteo, o los sistemas de fertilización de nuevos elementos de fertilización. Y esos programas eran los programas estrellas, se llevaban el 80%. Pero para comprar un tractor que vale, no sé, 10, 12 millones de pesos, si no lo quieres, ya son 2 veces que lo quieres. ¿Sí? 10, 12 millones, pues el productor tiene que poner por lo menos la tercera parte. Entonces, ¿quién tiene 4 millones? ¿No? ¿Sí? ¿Quién tiene 4 millones para que le den los otros 8 millones? O 30 millones los sistemas de lecheros, ¿no? Entonces, tienes que tener 10 millones para que te den 20. ¿Sí? Pero te dan 20, pero es el 70%. Y a los pequeños y medianos, pues, esos programas de gallinas de traspacho, ¿no? 10 pollas y un pollo, ¿no? Y 20 kilos de alimento balanceado, ¿no? ¿Sí? Y eso depende, ¿no? ¿Sí? Entonces van por miles, ¿no? ¿Sí? Pero con todo lo que sumaban todos los miles, no se equiparaban a lo que les daban. Eso representaba como el 18% del presupuesto de Alianza frente al 70% del 80% a los grandes productores. Eso lo tenemos documentado en el sistema, ¿sí? Así con datos fuertes. De tal manera que entonces nosotros podíamos ver esas orientaciones de los apoyos económicos, es hacia dónde se van fortaleciendo. Podríamos decir que esas son políticas públicas, son políticas de gobierno, o son políticas económicas que se corresponden con un modelo a nivel general. ¿Sí? Bueno, aquí hasta ahorita no podría decir ching, qué friega nos ha tocado, ¿no? Pero porque hemos visto el escenario sin los actores. ¿Los qué? Sin los actores. Nada más está el gobierno, los empresarios, etc. Pero cuando vemos los actores, entonces el escenario cambia. Porque igual, así como tenemos la crisis económica, también hubo una crisis política, una crisis de dominio. Cuando se redujeron los apoyos para el campo, las organizaciones, los productores, por ejemplo los cafetaleros, dejaron de votar por el PRI. Dejaron de votar, se hicieron antipriistas inclusive, y empezaron a formar organizaciones, muchas, por ejemplo la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CNOC, en Oaxaca, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, la CEP, que tiene una presencia enorme, ¿sí? Tiene una presencia en las comunidades enorme, ¿sí? Pero no lograron articularse por los conflictos con los latifundistas, que eran los intermediarios, ¿no? Ahora les llaman acopiadores, ¿sí? Pero tuvieron una serie de conflictos y cuando llegó la Nestlé prácticamente remodeló el escenario. Prácticamente, por ejemplo en Oaxaca, la CEPCO compra el kilo de café a 4 pesos y la Nestlé lo compra a 4.80. ¿A quién le vendemos? ¿No? Oye, pues a tu organización, ¿no? A la CEPCO. No, pero pues, es que la CEPCO son 80 centavos por kilo, ¿no? No inventes, ¿no? Ya suenan, ¿no? O sea, ya en un costal, 3 costales, ya son nada, ¿no? Entonces le empiezan a vender a los acopiadores de la Nestlé, que vienen articulándose con los 4.80. Pero eso les dura 3, 4 cosechas, y a la quinta cosecha, adivina que ya no son 4.80, ya son 3.50, ¿no? Entonces, espérate, oye, CEPCO, no, la CEPCO ya desapareció en esa región porque
por la competencia desleal que le hicieron, ¿no? De tal manera que entonces son procesos que se dan, pero que tenemos que entender desde lo local, ¿sí? Y ahí nuestras intervenciones tienen que ser mesuradas, porque pues nosotros no estamos ahí, ¿no? Pero son vínculos directos con los productores, o sea, es nuestra gente, ¿no? ¿Sí? O sea, no es que yo llegue, oye, ¿cuáles son tus problemas? Sino que yo hasta para allá, güey, pásame el taco, ¿no? ¿Sí? Es mi gente, pues, ¿no? Estamos comiendo lo mismo, ¿no? O sea, no somos... O sea, yo nunca he pensado en esos términos chidos, estudio y todo, investigación, acción, investigación participativa, todos esos instrumentos. Pero el instrumento más importante, la visión más importante es que estoy con mi gente. Aunque yo no hable mazateco, ahí estoy metido en la sierra mazateca ¿no? ¿Y qué dijo, cabrón? ¿No? Y cuando empiezo a decir, oye, ¿qué dijo, cabrón? ¿No? Y me contestan, ay, güey, espérate, ¿no? ¿Sí? Y cuando empezamos a hablar así, yo ya estoy adentro. ya estoy adentro, ya me hablan, ya soy de ahí, pues, así ya. ¿Sí? Otra vez la línea de tiempo, y durante este periodo del programa agrarista radical, luego viene el periodo del fuerte corporativismo, el dominio, ¿no? Tienen los instrumentos económicos para hacerlo, tienen el crédito para garantizarlo, tienen el seguro, tienen los apoyos al precio de garantía, tienen la vida resuelta los productores, ¿sí? Entonces, pues tienen que apoyar al gobierno que les da de comer y tienen que apoyar al partido que sostiene al gobierno que les da de comer. Entonces, no hay ninguna bronca. El corporativismo, donde hay diferencias, se desarrollan movimientos radicales armados, incluso armados, como en Sonora, con el Machi López, el papá de Anita, ¿sí? En el Valle del Yaqui del Mayo, en Morelos con Rubén Jaramillo, en Chihuahua con el comité dirigido por Arturo Gámez, maestro normalista, o en Guerrero con Guinaldo y con Lucio Cabañas. ¿Sí? Prácticamente tenemos una serie de respuestas. También hay en otros lados del país, ¿no? Allá por la cuenca del Papaloapan estaba uno que se llamaba Tomasín, que todo el mundo le decía que era un robavacas, ¿no? Pero Tomasín era un guerrillero, pues, era un campesino que le quitaron sus tierras y se rebeló contra los latifundistas, o en el Istmo de Tehuantepec había otros, así. Por muchos lados había expresiones locales y regionales de las guerrillas que no trascendían, de los movimientos armados. Pero a partir de la ruptura de la crisis económica y de la crisis de dominio, van a emerger un montonal de organizaciones a nivel nacional. Algunos autores hablan, Armando Bartra o Alejandro Encinas, hablan en esos años, dicen, hay un movimiento campesino, hay una acción campesina diaria, ¿Qué es eso de acción campesina? Una toma de oficinas, un bloqueo de carreteras, una marcha, un mitin en una población, uno diario a nivel nacional por lo menos. Dice, ahora durante 6 años, eso podemos hablar que existe ya movimiento campesino. ¿Sí? Eso nos habla del movimiento campesino. Se recupera el movimiento campesino entre 1970 y 1976. Y empieza la acción más decidida de los campesinos, es la toma de tierras. Y la toma de tierras significa que la toma de tierras no la realizan en primer lugar los campesinos, sino los obreros agrícolas, los jornaleros, en Sonora y Sinaloa, en el Valle del Yaqui y en los valles de Culiacán y de los Mochis. Y ahí es donde toman las tierras. Pero tomar las tierras significa romper el sistema jurídico, las relaciones de propiedad. Significa poner en entredicho todo. Y lo más importante no es que tomen las tierras, sino que ganan. ¿Te ganaron los campesinos de Sonora? ¿Y qué van a decir los de San Luis Potosí, los de Zacatecas, los de Veracruz, los de Guerrero, los de Michoacán? Ganaron los de Sonora y ganaron los de Sinaloa. ¿Qué estamos esperando? Entonces se generalizan las tomas de tierras, ¿sí? Y la lucha más importante que se va a desarrollar entre 1970 y 1984 van a ser las tomas de tierras. ¿Y quiénes lo van a hacer? A través de la organización, a través de la coordinación de las organizaciones regionales, se crea la Coordinadora Nacional Plan de Guerra.
Pero aquí ya no son jornaleros, aquí ahora son campesinos pobres indígenas que luchan por la tierra. Esos también luchan por la tierra, pero por la toma de tierra. Estos recuperan la toma de tierra y contra la represión. Su lema es: hoy luchamos por la tierra y también por el poder. ¿Sí? Hacia 1984 la coordinadora Plan de Ayala, la CEMPA, viene para abajo. Actualmente hay dos CEMPAs. La CEMPA Movimiento Nacional, que tiene muy localizado su movilización, y una CEMPA que participa dentro de, no sé ni de dónde, creo que están con Morena, ¿sí? Pero esos, de esa CEMPA, pues es solamente la personalidad del dirigente, que es el que sigue diciendo que existe CEMPA, ¿sí? Pero ya no hay, ya, como acción ya no hay. De tal manera que es una CEMPA, no tiene nada que ver con esta CEMPA de estos años. Y empieza a surgir otra propuesta que todavía permanece de manera muy fuerte, que es la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA. Y ahí se integra otra vez un grupo muy importante de organizaciones regionales en todo el país y tienen una gran fuerza. Una de ellas, donde se desarrolla una presencia muy fuerte, es la Tosepan Titatanisque, de la Sierra Norte del Pueblo. Si no conocen esta organización, por favor conozcan. ¿Sí? O sea, busquen en el Google ahí, Tosepan Titatanisque, Unidos Venceremos, en Nahua, y si pueden visitarlas allá en Coetzalan, mejor, ¿no? Y además tomarse un café y una miel de mepona, muy bien. ¿Sí? Esa es la UNORCA, ¿sí? Pero la UNORCA empieza en 84, pero coquetea con el gobierno y se va sobre la concertación, ¿no? De sus cuadros dirigentes sale Gustavo Gordillo, que es el secretario de Concertación y Política con Salinas, o sale Hugo Andrés Araujo, que es el dirigente luego de la CNC, ¿no? Ellos son los UNORCA, cuando se esperan. Y eso es toda la UNORCA. No, hay otra UNORCA radical que rompe con todo eso y actualmente se integra con los morenos, ¿sí? Pero luego de eso, en 88 va a aparecer el Barzón, sobre todo en el norte del país. Pero si estos son los campesinos medios y ricos, también indígenas, pero aquí van a aparecer los campesinos ricos y la burguesía agraria, con el Barzón. Son los únicos capaces de, por ejemplo, de generar una jornada de lucha donde llevan al puente internacional de allá de Chihuahua, llevan toneladas de manzana y las queman. Y a la semana siguiente llevan tractores que les van a quitar porque no pagan el crédito, ¿sí? Llevan los tractores y los queman ahí en el puente, los cierran el puente 2 o 3 días, y a la próxima vez llevan algodón, y a la próxima vez, y se dejan venir desde allá en tractores, marcha de tractores desde allá, desde Ciudad Juárez, y salen allá como 100 tractores, pero cuando llegan a Querétaro ya son como 8,000 tractores. Y cuando entran a la Ciudad de México, en la segunda ocasión, la primera los pararon ahí en Querétaro, cuando entran a la Ciudad de México entran como 12,000 tractores, y como no llegan los granaderos, se les ponen enfrente, pues los ponen en marcha automática y a ver, quítate. Hay que ver el tractor, ¿no? ¿Sí? Luego se desarrolla la cabalgata, la ponen en caballo desde allá, y entran a caballo al palacio de San Lázaro, ¿sí? Entran a caballo, rompen los vidrios, les van a sombrir, ya están en la desesperada. Es el movimiento de los deudores, ¿sí? De la banda. Debo, no niego, pago lo justo. Y después de eso van a aparecer hasta 1994 el SKRN y una serie de organizaciones guerrilleras. Hay como 25 organizaciones guerrilleras en el país sin armas, ¿sí? No se dicen, tienen las armas calladas, pero están armados, ¿sí? Esperando los desenlaces. Esos mismos grupos son los de Sendero Luminoso, que vienen bajando de la sierra de la Ayacucho y todo aquello de los Andes, y son los que llegan a tomar Lima, ¿no? ¿Sí? Y estuvieron callados durante 20 años, bueno, pero ya, ¿no? Y junto a todo esto empiezan a aparecer otra serie de organizaciones, como el Campo No Aguanta Más, ahí es donde hubo Víctor Suárez, o Sin Maíz No Hay País y Sin Frijol Tampoco, o el Plan de Ayala del siglo XXI, que ya se hizo el programa electoral con Andrés Manuel, o la gran experiencia de los jornaleros, otra vez los jornaleros, pero ahora en San Quintín. Si estos jornaleros de los años 70 peleaban por la tierra, si estos jornaleros no peleaban como obreros, peleaban como campesinos, ¿sí?
Peleaban como campesinos, no peleaban por aumento salarial, contrato colectivo, prestaciones, no. Peleaban por tierra. Estos otros jornaleros que están aquí sí pelean como obreros, son los obreros agrícolas. Contrato colectivo, precios de producción, precios de la colecta, por cubeta, salario, en fin, ¿no? ¿Sí? De tal manera que este es el escenario que tenemos enfrente. ¿Sí? Este es nuestro escenario de conflicto. Y entonces uno dice, ¿y cómo se definen las leyes y cómo se definen las políticas? Pues se definen en los escenarios de conflicto. Y en los escenarios de conflicto, ¿cómo se resuelven? Se resuelven a partir de correlación de fuerzas. ¿Sí? Entonces el análisis de la correlación de fuerzas es muy importante para poder apreciar cómo se establecen. Si nosotros tuviésemos que ver de manera integrada estos tres esquemas que les acabo de decir, los tendríamos que ver así. Esta es la línea de tiempo y lo demás, todos los aditamentos que les he explicado. Si yo se los hubiera presentado esto primero, no le entenderíamos nada, pero si se lo presento ahorita, ya algo podemos ir extrayendo. Pero la realidad no se mueve, espérame, ahorita estoy en la realidad económica, ahora estoy en la realidad política, ahora estoy en la realidad cultural, no, se mueve de manera completa, ¿no? Sí. Ahorita mismo nosotros somos cultura, economía y política, ¿no? ¿Sí? Pues aquí en el salón de clases se expresan relaciones de poder. ¿Sí o no? Un punto arqueológico que explique bien. ¿Quién pone los puntos, no? ¿Dónde los pongo? ¿No? Dame una pregunta. Cualquiera. No me quedó tan claro lo que mencionó de correlación de fuerzas. Ya, ahorita te dijiste, no me quedó claro lo que explicó. Yo te hablo de tú me hablas de usted. No, es que dijo que hay jerarquías. Claro, hay dominio, ¿no? Sí, no va a ser igualadota ahí hablar del profe. Sí, háblame de tú, ¿no? Pero si te fijas, o sea, ¿qué se fijan? Hay una relación de dominio. Hay una relación de dominio, hay una relación política, pero yo estoy trabajando, ¿sí? Pero además vengo vestido como profesor, ¿no? Venimos vestidos como chapingueros, ¿no? ¿Sí se van fijando? Entonces tenemos unas, ¿no? Y somos el representante del grupo, el miembro del sindicato, el miembro del consejo universitario, qué sé yo, ¿no? Tenemos nuestras relaciones, nuestras formas de representación. Bueno, no le entendiste bien a lo de la correlación de fuerzas. Depende de la correlación. Durante muchos años el movimiento campesino estuvo acorralado, primero como corporativo, ¿no? Pero cuando se le quitó el corporativismo, cuando ya no pudieron sostener el corporativismo, los campesinos empezaron a movilizarse. Había unos que traían una trayectoria de movilización, pero otros que, ¿cómo se hace una marcha? ¿Cómo se hace un meeting? ¿Quién habla? ¿No? ¿Cómo se para uno cuando habla? ¿Qué dice? ¿No? Entonces, poquito a poquito se fueron, digamos, imbricando, integrando con los que ya sabían. ¿Sí? Y poquito a poquito se fueron. Cuando se hizo la movilización, no sé si se acuerdan ustedes, en 2004, 2008, por ahí, en ese periodo Chapingo marchó. Era cuando Fox quería quería desaparecer el colegio de posgraduados, quería desaparecer el INIFAP, CONASA, el INSTA, CONAGUA, la Comisión Nacional CONAFOR, todo quería desaparecer, todas las instancias rurales. ¿Y qué? Van todos a la movilización, ¿no? Y en esa ocasión se unieron todos los grupos parlamentarios, todos, ¿no? PRD, el Partido del Trabajo, los del PAN, ¿no? Los del PRI titubearon, dijeron, ¿nos movilizamos o no? Y dijeron, no, nosotros no nos vamos a movilizar. ¿Cómo? ¿No te vas a movilizar? Entonces los cafetaleros del PRI dijeron, nosotros sí. Los cañeros dijeron, nosotros sí. Los lecheros del PRI dijeron, nosotros también, ¿no? Y entonces a la dirección de la CNC no le quedó más remedio que movilizarse. ¿Sí? De que movilizarse. Y se paró y se sacó el Acuerdo Nacional para el Campo. ¿Sí?
Se podría haber logrado el acuerdo nacional para el campo si no hubiera habido esa gran efervescencia. O sea, a partir de una cosa que quiso hacer Fox, ahora se le dio la vuelta, ¿no? Te sientas a negociar, ¿no? Te sientas a negociar, pero ¿cómo? ¿No? Así no. O sea, le pusieron de condición a los campesinos que para poder hacer sus propuestas tenían que llevarlas en PowerPoint. Así les dijeron, tienen que ser en PowerPoint y que en formato no sé qué y con letra, no sé, como si fuera un artículo científico, ¿no? ¿Sí? Te van a decir, chango, ¿no? Claro, Chapingo les dijo, nosotros vamos y les hacemos todas sus presentaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, con más bronca, ¿no? Se las presentamos y bonitas, además, ¿no? Pero los campesinos dijeron, a la fregada, nosotros vamos a decirlo como nosotros lo sabemos hacer, ¿sí? Eso es correlación de fuerzas, ¿no? ¿Sí? No siempre es la misma, a veces, como dicen en Sinaloa, ¿no? A veces se pierde y en otras se deja de ganar, ¿no? Tenemos las conclusiones, ¿no? Vivimos en un escenario complejo, muy complejo. Podemos comprender a la realidad social desde el estudio de la política, pero necesitamos dotarnos de nuestras teorías y metodología para elaborar nuestras propuestas. Ahora no se trata, lo dijo Álvaro, de explicar, sino de transformar, de proponer. Y a quienes les toca realizar la concentración de las propuestas y darles orden y darles sentido, etc., pues es a los universitarios, ¿sí? A nosotros, ¿sí? No voy a decir, ay, a mí, ¿por qué? Dime de dónde vienen, ¿no? De dónde venimos, ¿no? ¿Sí? O sea, que venga de las lomas del delegado, de los grandes grupos de empresarios, pues eso no juega, ¿no? Pero aquí en Chapingo lo quieren, ¿no? Entonces nos toca a nosotros elaborar, armar esas propuestas y presentar, vinculándonos con las organizaciones, siempre desde las organizaciones, siempre. Si no hay organización, no hay acción política. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Espero que se haya comprendido que entonces que cuando hablamos de políticas rurales, por las políticas rurales en México, estamos en un escenario de conflicto, en un escenario de definiciones de Estado, en un escenario, ¿no? Esto que decía Jorge, de que muchas veces los gobiernos hacen sus propuestas desde el escritorio, ¿no? Y las echan a andar. Y sus alcances son alcances hasta las elecciones. Después de las elecciones yo ya no puedo. Aquí llegamos y le decíamos, denos oportunidad, apóyennos con los programas municipales y estatales para echar a andar la organización, por ejemplo, de floricultores, de todas del mesomontano, montano, la organización de barbacoyeros, la organización de, así le decíamos, ¿no? Podemos empezar a trabajar así un programa fuerte con el gobierno municipal. Nos dijeron, no, preferimos en vez de gastar en eso, en pintar las banquetas de amarillo, las guarniciones de las banquetas de amarillo. ¿Sí? Entonces, está bien, píntalas de amarillo, ¿no? Ya te cobrarán la factura de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no da reciprocidad. En alguna ocasión el maestro Posadas, cuando iba con López Portillo a negociar, queremos que nos apoyen para tal cosa, y el presidente le decía, oye, le llamaba López Portillo, le decía a Posadas, le decía, mi joven rector, tenía como 35 años Posadas, ¿no? Entonces decía, oiga, mi joven rector, venga para acá. He sabido que hay unos estudiantes y profesores que andan en Morelos asusando a la gente para... No, señor presidente, no andan asusando a nadie. Van a dar cursos de capacitación y pues hacen las mediciones de tierra, los deslindes de tierra que habían tomado, ¿no? Sí, pero él decía así, ¿no? Inocente, ¿no? No, andan haciendo apoyos, cursos de capacitación para la producción, para organizarse. Ahí está el problema, mi joven rector. No los organicen. Organizados los campesinos son antigobiernistas. No los organicen. ¿Sí? Así es las anécdotas que nos plantean cosas. Bueno, espero que haya sido, que no les haya ocurrido. No, por el contrario.
No sé si existe alguna pregunta por parte de los asistentes, aunque ya ha habido intercambio. No sé si hay algo más en particular. Muy bien. Bueno, pues queremos agradecerte, Jorge Ocampo, por esta presentación, por esta didáctica y bueno, por toda la experiencia que tú nos revelas en todo este trabajo que has ido desarrollando a lo largo de tu estancia en Chapino. Quiero comentarles que el doctor Ocampo es quien lidera la línea de historia agraria dentro del CIESTAN. Y obviamente pues está muy evidente aquí como en efecto pues ha rendido buenos frutos. El doctor Ocampo tiene varios libros que nos hablan acerca de la Universidad Autónoma Chapino, bueno, de la ENA, ese paso de la ENA a la UACH, y obviamente pues él lo analiza desde esta perspectiva que él ya mismo lo comentó, de largo alcance, ¿no? Y eso le da una visión de mayor complejidad a los procesos. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, yo sería ya de la idea de concluir esta primera sesión de este seminario.